Agustín Guerrero Castillo, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Agustín, muchas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, Álvaro, Natalia. Gracias por la invitación. Agustín, y te vamos a aprovechar. A ver, eres una enciclopedia y con muchos pasajes en los que has sido protagonista de hechos históricos de la izquierda. Primero quiero preguntarte, a ver, ¿de dónde viene tu militancia de la izquierda? ¿Desde dónde y desde cuándo? Mira, viene desde 1975, cuando yo ingresé al bachillerato. Yo tenía un primo que ya falleció, Ramiro Serna Castillo, que era dirigente estudiantil en un proyecto que también ya desapareció, que fueron las preparatorias populares. Había dos preparatorias, una en Tacuba y otra en Fresno, en la Ciudad de México, y él participaba en la prepa popular de Tacuba, y era 2 años mayor que yo. Tendría yo unos 13, 14 años, cuando me entró el gusanillo, porque él era un militante pues, muy activo de ese proyecto de lucha estudiantil, y pues me contagió las ideas que él tenía, las lecturas que él hacía, y sobre todo el sentido de la justicia, porque lo que ellos planteaban en aquel tiempo era el derecho a la educación. A mediados de los años 70, el derecho a la educación de calidad, gratuita, laica, ¿no? Y se empezaba a dar en México un proceso de exclusión educativa, ¿no? Entonces, yo ingreso al bachillerato en 1975, al CCH Sur, y en esa oportunidad me nombran representante del grupo ante el Consejo General de Representantes. Se elegían tres representantes por cada grupo académico, y ese consejo sesionaba una vez a la semana para discutir la agenda de los estudiantes, el asunto de la biblioteca, el asunto de las becas, el asunto del transporte escolar, la currícula estudiantil, y nos toca un fenómeno que por primera vez se presentó en México, que fue el rechazo a la universidad, el movimiento de rechazados, que se da en 1976. Entonces, por primera vez son rechazados alrededor de 10,000 jóvenes de la universidad, y los que teníamos registro, los que éramos alumnos regulares, nos solidarizamos con esta generación, con esa primera generación, en 1976. De ahí yo conozco a Claudia Sheinbaum, porque ella ingresa también a esta misma escuela en el 76. Éramos unos jovencitos, ¿no? De 15, 16 años. Fue nuestra primera movilización y fue nuestra primera victoria. Fue nuestra primera resultado positivo de que sí se podía, bien organizados, lograr buenos resultados en una causa justa, en una demanda justa, que era el derecho a la educación. Entonces yo de ahí vengo junto con Claudia Sheinbaum, y estamos hablando de casi ya 50 años. El año próximo yo cumplo 50 años de andar en esto de la izquierda. Entonces, Agustín, ¿nos puedes decir que tu relación con Claudia, que ya va para 50 años, sigue siendo robusta, sigue siendo fuerte? ¿Cómo es actualmente esta relación con ella? Mira, nos volvimos a encontrar en otro movimiento estudiantil, ya más grandes, en 1986, prácticamente una década después. Ella era estudiante en la Facultad de Ciencias, yo en la Facultad de Economía, y ahí, en ese año, en el 86, el rector Jorge Carpizo presentó un diagnóstico de la situación de la universidad y planteó un programa de reformas, que en el fondo lo que buscaba era privatizar la UNAM, iniciando con las cuotas, ¿no? La universidad es gratuita, hasta la fecha se pagan 40 centavos. Que tienes que conseguir con los boleros que están ahí. Los 40 centavos, sí. Ya no hay esas monedas, ¿no? Entonces, y sigue costando 40 centavos. Y en ese tiempo, Jorge Carpizo planteaba que se cobraran 300 pesos por semestre, lo cual así era un golpe durísimo. Y la reacción de toda mi generación fue organizarnos, discutir escuela por escuela y plantearle un contraproyecto a Jorge Carpizo sobre una reforma a la universidad. También nosotros planteamos que era necesario reformar la universidad. La respuesta fue no, una cerrazón en ese momento, y nos organizamos, formamos el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, el 30 de octubre de 1986, formamos el CEU, y ahí concurrimos todas las escuelas,
todos los planteles, bachillerato, licenciatura y posgrado. Igual eran 3 representantes por cada escuela, los que integrábamos el CEU. Yo fui electo delegado de la Facultad de Economía al Consejo General Estudiantil y bueno, pues fueron casi 3 años de una lucha muy intensa porque fuimos a la huelga en el 89, en febrero del 89, para abrir el diálogo público y la exigencia de un Congreso General Universitario, ¿no? Y parar el incremento de las cuotas. Entonces, lo primero que logramos fue efectivamente eso. Hubo un momento en que Jorge Carpizo salió a reconocer que retiraba la propuesta de las cuotas, ¿no? Y aceptaba la reelección de un Congreso Universitario. Ahora que abordas todo esto, yo lo he escrito y he hecho una reflexión casi personal, pero que me gusta mucho compartirla y socializarla, respecto de que hoy los líderes estudiantiles de aquella época, y nos acabas de decir que tú desde la prepa, desde que dejaste la secundaria siendo muy, muy jovencito, 50 años ya como líder desde tus inicios como líder estudiantil, yo creo que es de una importancia preponderante y que muestra la evolución del país, que hoy, no solo que sea mujer, que eso ya lo hemos platicado mucho, sino que sea una líder estudiantil quien va a ser la presidenta de la República. Que sean líderes estudiantiles quienes, como tú, están conduciendo los destinos de los partidos. Cuando en este país, hace 40 y tantos años, asesinaban a los estudiantes en las plazas públicas. Creo que es una reflexión, no sé si coincidas, ¿tú cómo la abordas? Hoy los asesinaban hace unas décadas. Fue muy difícil esta revolución ilustrada, porque finalmente de la universidad salen a comandar el país. Efectivamente, mira, la universidad no era más que, y sigue siendo, parte de la sociedad, es un reflejo de lo que ocurre en un universo más grande, que es la sociedad mexicana. Entonces, en la universidad se reflejaba también toda esta dinámica de conflictividad social. La universidad de los 70s y de los 80s es una fuente para los grupos políticos, para los grupos sociales, para las organizaciones campesinas, para las organizaciones obreras y también para los movimientos guerrilleros, ¿no? Claro. La generación anterior a nosotros, la que viene de los 60s, inicios de los 70s, es una generación que llega a la conclusión de que en nuestro país las posibilidades de cambio, de incidencia social, están totalmente canceladas, que no hay vías democráticas para poder participar, que hay un autoritarismo del PRI en ese tiempo que no permite, que agobia la vida pública y entonces deciden ir por fuera, deciden ir por la vía armada para buscar la transformación. Entonces, sí, así es, los años 70 es la historia de las guerrillas. La reacción a esa decisión de esa generación, de esas generaciones de jóvenes, pues es una respuesta muy violenta por parte del Estado mexicano, lo que conocemos como la Guerra Sucia, donde hay una desaparición pues, de toda una generación de jóvenes a los cuales no se les finca una denuncia, sino se les detiene, se les tortura, se les desaparece, ¿no? Y se les ejecuta. Sin ninguna información por parte del Estado. Hoy tenemos una lucha que se da a partir de que gana Andrés Manuel López Obrador en el 18, por establecer la verdad de lo que pasó. Hay una comisión de la verdad que está investigando qué fue lo que sucedió con aquellos jóvenes, y también para fincarle responsabilidades a quienes tomaron esas decisiones, ¿no? Que no solamente fueron los presidentes de la República, sino los cuerpos militares y paramilitares que tenía el Estado mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, que era un órgano de inteligencia política, pero de desaparición de opositores. Y a eso voy. No sé si lo viste el video. En uno de los actos con el presidente, uno de los militares de más alto rango toma la palabra y se refiere a Claudia como la próxima comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Una líder estudiantil. Es un cambio de 360 grados. O sea, es que el país ha cambiado muchísimo. Le comentaba yo a Natalia fuera de cámaras que nosotros hemos tenido la suerte, la generación en la que yo estoy, en la que está Claudia, en la que está Martí Batres, en la que está Ulises Lara, en la que participan compañeros de
de los movimientos urbanos populares, de los movimientos campesinos, como Clara Brugada, por ejemplo, que también en aquellos años, de haber vivido los años de oposición dura, difícil, donde militar en la izquierda te costaba la vida, te costaba la represión. Fue una generación que se tuvo que alejar de sus familias para no afectarlas, para no involucrarlas. Muchos de ellos militábamos sin informarle a nuestros papás a lo que andábamos haciendo, por lo mismo, porque era una manera de protegerlos y de protegernos también nosotros. Son años en los cuales vivíamos con seudónimos para podernos comunicar, ¿no? Yo me llamaba Julián, Julián, ¿Era tu nombre de...? Era mi nombre clandestino, ¿no? Julián, en honor a un militante chileno, Julián Migrao, que por ahí hay una canción de Violeta Parra dedicada a Julián Grimao. Entonces, de ese Julián me gustó el nombre y dije, bueno, yo voy a ser Julián. Y así todos los muchachos de mi generación tenían su sobrenombre para podernos comunicar, y lo sentíamos como una medida de protección. ¿Qué lo era? ¿No? Que lo era en ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, dándole la vuelta a toda esta historia de una izquierda marginal, testimonial, de derrotas heroicas, porque eso fue la izquierda de los 60s, de los 70s, de los principios de los 80s, la izquierda cambia en el 88. La izquierda sale de la marginalidad y de lo testimonial con el Eligio Cuauhtémoc Cárdenas. Decidimos mayoritariamente, todas las izquierdas que habíamos, que éramos muchos grupos de izquierda, apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y a todos los grupos que había en esos años, nos costó la unidad de nuestros grupos, porque muchos compañeros decían que no era lo correcto, que lo correcto era mantenerse al margen de la vida legal de los partidos políticos, ¿no? Y mantenerse en la lucha contestataria. Entonces, difícilmente un grupo que apoyó a Cárdenas llegó completo. La mayoría de todos fuimos dejando compañeros en el camino, que con el tiempo se sumaron, o sea, con el tiempo ahí fueron todos integrándose. Y esa campaña del 88 de Cuauhtémoc Cárdenas marcó un antes y un después en la historia de México, y particularmente de la izquierda mexicana. Nos sacó de la marginalidad, nos colocó en el plano como un activo político fundamental en la vida pública, y tardamos una década en tener la primera victoria electoral. El PRD nace en el 89 y nosotros tenemos nuestra primera victoria electoral hasta el 97, casi una década. O sea, con Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno, ganamos Zacatecas, ganamos Tlaxcala y ganamos la Ciudad de México, y esa es otra historia, con un presidente del partido, del PRD, que se llamaba Andrés Manuel López Obrador, que llega en 1996 a establecer una estrategia distinta a lo que fueron las estrategias de la izquierda. De hecho, yo creo que él es el gran reformador de la izquierda en términos electorales, es Andrés Manuel López Obrador desde el 96, cuando fue presidente del partido. Muchas de las cosas que hoy hace Morena vienen de allá. Muchas cosas de las que se hacen ahora en Morena son ideas, visiones de Andrés Manuel sobre la participación política de la izquierda en estos procesos. Entre ellas hay algo que ha venido ocurriendo y que hoy mismo con Claudia también se expresa. Claudia es el resultado de esto. Esta visión un tanto gramsciana de Andrés Manuel de ir a disputar la hegemonía de la derecha, construyendo un bloque histórico alternativo, conformado no solamente con los núcleos duros de la izquierda, ¿no?, sino abriendo a ese bloque, sumando de tutti frutti. Pero bueno, ese es un tema muy particular. Pero eso viene con Andrés desde el 1996, ¿eh? Sí, a ver, Zacatecas, Monreal. Ese es el más claro ejemplo, ¿no? Sí, y Tlaxcala con que fue gobernador de nosotros allí en Tlaxcala, que también venía del PRI, Alfonso Sánchez Anaya. Sánchez Anaya, ¿no? Oye, pero ahorita vemos, o sea, actualmente el contexto que se vivió con la izquierda hace 20 años, que evidentemente ha dado un giro de 360 grados, lo vemos en los partidos ahorita de oposición, que entrañablemente, ¿cómo lo consideras? O sea, ¿realmente tenemos oposición? Ahorita yo creo que ellos tienen un problema,
Pero mira, nada es circunstancial. Todo tiene una cadena de actos previos que se van madurando, que se van consolidando y que se van expresando socialmente. Por ejemplo, Morena, lo que es hoy Morena, tiene su beta, ubico yo en el 96, que en esta presencia de Andrés como dirigente en el PRD, porque esto que hoy le llamamos el humanismo mexicano, ¿no? Hay dos actos, cuando Andrés Manuel llega a la presidencia del PRD, a la presidencia nacional del PRD, dos actos que él marca ahí, que se toma una decisión y que nos va a señalar esta idea de lo que va a ser el humanismo mexicano más adelante. Las dos primeras decisiones que toma Andrés Manuel como presidente del partido fue preguntar, me acuerdo muy bien, preguntar en el Comité Ejecutivo Nacional cuántas viudas y cuántos huérfanos teníamos de los mártires por la democracia que habían sido asesinados por Carlos Salinas de Gortari y por Ernesto Zedillo del PRD, ¿no? Porque la lucha por la democracia a nosotros nos costó muchos amigos. Yo tengo amigos que ahí se quedaron asesinados en el tiempo de Salinas de Gortari y Zedillo. Y esos compañeros que asesinaron tenían hijos, tenían esposa, tenían familia. Entonces Andrés Manuel lo primero que hace es preguntar, ¿y cuántos son ellos? O sea, ¿cuántos son estas víctimas? Porque el partido se tiene que hacer cargo, ¿no?, de ellos, porque ellos dieron la vida por justicia, por nuestro partido, por nuestro logo, por nuestras causas, ¿no? Y no pueden quedar así en el olvido, ni los muertos, ni los huérfanos, los afectados. Y entonces se hace una investigación y se toma la decisión de que de las prerrogativas del PRD se les iba a dar un apoyo a las viudas y a los huérfanos. 300 personas que en el tiempo en el que Andrés Manuel fue presidente del partido, mes con mes se les daba un apoyo. Eso habla del humanismo mexicano. Eso va a ser... Claro, eso no lo sabía yo. No. Tampoco se ha cacareado mucho de... Permítame decir esa palabra, ¿no? Sí, no. Esa fue la primera decisión que tomó Andrés. Llegando como presidente, dijo, a ver, primero vamos a hacernos cargo de nuestros deudos, ¿no? Porque esta lucha ha costado vidas y el partido tiene que ser responsable y generoso. La segunda decisión que tomó como presidente del partido, en ese tiempo estaba el debate sobre la reforma educativa de Ernesto Zedillo, y nosotros, los diputados que había del PRD en aquel momento, plantearon una iniciativa para que se dieran libros de texto gratuito a nivel secundaria. Solamente se daban a nivel primario, ¿no? Entonces planteamos a secundaria, se pierde eso, no pasa en la Cámara de Diputados, y Andrés Manuel plantea que del presupuesto de las prerrogativas del PRD, una parte de ella tenía que dedicarse a la elaboración de libros de secundaria para repartirlos gratuitamente en los municipios que gobernaba la izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, sí, hubo compañeros en el Comité Ejecutivo Nacional que dijeron, no, como, oye Andrés, espérate, no se puede porque es dinero público que hay que dedicarlo a cosas electorales, no andar entregando libros, ¿no? No se puede. Pues sí se puede porque ese dinero que tenemos nosotros es resultado de la lucha de todos estos mexicanos. Y nosotros tenemos la obligación también de regresarles a esos mexicanos que nos apoyan, que son parte de nuestro partido, en libros para sus hijos. Y entonces nosotros gobernábamos en aquel tiempo 129 municipios, en 1997, y se hicieron los libros y se fueron a entregar a todos los municipios que gobernaba la izquierda los libros de secundaria. Salió Ernesto Zedillo a decir que no, a descalificar eso, decir, ustedes no pueden porque esa es una función del Estado, entregar los libros de secundaria gratuitos y es ilegal lo que están haciendo. Pues dirás lo que quieras, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y así lo hicimos. Y al final del día ellos reconocieron que sí, que había que entregar libros de secundaria gratuitos y lo ganamos por la vía de los hechos. O sea, lo perdimos en la votación, pero luego en los hechos tuvo que reconocer que era una buena medida. En tu convivencia con Andrés Manuel a lo largo de los años como dirigente partidista, ¿tú como diputado eras diputado federal? Antes a mí me tocó ser presidente del PRD cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Ajá, en el 2006, sí. O sea, que platicabas con él cotidianamente. Así como estamos tú y yo platicando, con cierta frecuencia, digamos. ¿Cómo es? De verdad es un hombre inflexible, es un hombre
que puede debatir y lo puedes convencer, es afectuoso, ¿cómo es? Mira, Andrés es una persona que escucha. Cuando platicas con él, te escucha y te pregunta y te cuestiona, ¿y qué estás pensando? ¿Y por qué esto? Yo le informaba cómo estábamos viendo las cosas. A mí me tocó dirigir la elección del 2003, la intermedia del 2003. Entonces, platicaba yo con él cómo estaba el diagnóstico y cómo creíamos que tenía que encauzarse nuestras candidaturas, nuestro discurso, en fin. Y él era una persona muy amable en esa parte, ¿no? Aquí voy a cometer una indiscreción. Cómetela. Fumaba mucho. Por favor. Andrés fumaba mucho. Ah, fumaba. Tú no vas a encontrar una foto de Andrés Jamás. fumando. No lo vas a encontrar, pero fumaba mucho y fumaba Raleigh además, ¿no? Ya no hay. Ya no existen, ¿Sí hay? creo, no sé si Pero existen los muy Raleigh. fuerte. Era un tabaco fuerte, ¿no? Y fumaba. Yo creo que era el único vicio que tenía, y la política, porque la política al final del día se te vuelve una pasión, se te vuelve un vicio. Entonces, pero era una persona muy atenta, muy respetuosa. ¿Ah? Pero sí tomaba en cuenta las opiniones que tú le dabas. Sí. Mira, hubo un momento particularmente fuerte entre nosotros, que fue el desafuero. A nosotros nos va muy bien en el 2003. O sea, en el 2003 ya traíamos esto que después va a venir en Morena, que son las encuestas. Nosotros hacíamos elecciones internas para elegir a los candidatos del PRD, pero antes de hacer la elección, o en paralelo a la elección, hacíamos encuestas para tomarle el pulso a la ciudad de cómo estaba viendo las cosas y quién era el favorito, ¿no? ¿Para qué? Para que tratar de orientar a que quien nos representara en esas candidaturas fueran los que tuvieran más respaldo social y no el que tuviera más aparato. Porque luego tú puedes tener mucho aparato, pero internamente, pero la batalla no era interna, era frente era para afuera, era con el PRI. Entonces, en esa lógica, hacíamos encuestas para ver cómo andábamos, ¿no? Quiénes eran nuestros mejores nombres, mujeres, hombres, para ese proceso electoral. Y eso lo traía Andrés. O sea, esto de hacer encuestas para tomar la mejor decisión en candidaturas, en alianzas, todo eso, viene de un viejo amigo común que ya falleció, Pepe Barberán. Pepe Barberán hizo un libro donde detalla o investiga el fraude del 88 que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, y que tarda casi 5 años en elaborarlo, ese estudio, y se lo presenta a Andrés Manuel allá por el 1994, y a Andrés le gusta el libro, todo el estudio que hace Pepe Barberán, que era un matemático de primera, un hombre excepcional, Pepe Barberán, y a partir de ese momento va a trabajar muy cercano con Andrés, haciendo estudios de opinión, encuestas, ¿no? Y es un instrumento que desde que yo tengo memoria de conocer a Andrés Manuel López Obrador lo ha tenido. O sea, las encuestas, él es un fanático de las encuestas, todas sus decisiones de la medición. Decías del desafuero. Sí, bueno. ¿Cómo recuerdo esa tarde en el Zócalo, ya preparado, creo yo, así se veía desde lejos, creo yo que preparado anímicamente para ir a la cárcel? Mira, el desafuero inicia un 2 de marzo, todo el proceso del desafuero. Ya Andrés Manuel viene muy fuerte. Nosotros ganamos en el 2003. Ahí había 40 distritos electorales. En aquel tiempo se dividía hacia México. Ganamos 39. Y de las 16 delegaciones políticas ganamos 14. 3 años antes, en el 2000, con Andrés Manuel ganamos de panzazo, porque el enfrentamiento de Andrés en el 2000 fue contra Vicente Fox, que era el candidato a la presidencia. Entonces Fox era un fenómeno. Fox ganó la Ciudad de México, ¿no? Y nosotros ganamos la Ciudad de México con Andrés Manuel por muy poquito, una diferencia de unos 300,000 votos sobre Santiago Krill. Y el PAN nos ganó, de las 6 delegaciones en aquel momento, nos ganó 6, pero entre ellas una como Venustiano Carranza, muy adentro, ya en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, fue una ola azul muy fuerte, la del año 2000, que para el 2003, que nos toca la elección intermedia, llegamos con una
con una jefatura de gobierno muy fuerte. Andrés Manuel empieza con las becas, con las pensiones a los adultos mayores. Sí, 2001 es lo primero que hace, llegando a los 3 meses, anuncia que se va a dar un apoyo a los adultos mayores de 69 años, me acuerdo, en aquel tiempo. Entonces, empieza con ese proyecto, empieza con el proyecto de la construcción del segundo piso, y en esa campaña del 2000, Álvaro, hay un hecho que también que va a marcar toda esta etapa y que llega hasta acá, que es esa frase de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Que es el lema de la campaña para jefe de gobierno en el 2000, pero ese lema es lo que viene a ser hoy la filosofía de los gobiernos de Morena, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Esa frase la hizo una compañera que ya falleció, Tere Struck. Ella tenía una empresa, una compañía que era la que nos ayudaba ahí a hacer de mercadotecnia. Ella se dedicaba a hacer comerciales de televisión comunes y corrientes. Ajá. Se hizo amiga de Andrés Manuel. Un día le dijo, yo te ayudo a hacer eslogans, imágenes. Andrés no era muy dado a eso, pero ella se dejaba guiar. Se dejaba guiar ahí por Tere Struck y por Rafael Márquez, que eran los dos compañeros ahí de esa empresa. Y ella es la que crea la frase de por el bien de todos, primero los pobres. De manera, un día preguntándole a ella, oye, ¿cómo le hiciste, Tere? Pues, mira, vamos preguntándole a la gente qué es lo que ve en Andrés, cuáles son sus cualidades, qué es lo que no le gusta, ¿no? Qué es lo que aspira la gente. Hacemos focus group, ahí conocimos que había focus group, eso la izquierda no lo practicaba, ¿no? Y ahí salieron 2 frases muy, muy poderosas para esa campaña del 2000, que era por el bien de todos, primero los pobres, y López Obrador, honestidad valiente. Esas 2 frases son muy poderosas, pues han marcado a nuestro movimiento hasta la fecha. O sea, por el bien de todos, primero los pobres, y la honestidad como un sello de Andrés Manuel y como un sello... Que viene también del no mentir, no robar y no traicionar. Así es, ahí va a aterrizar el de honestidad valiente, pero... Esa parte que dice Natalia ya es la evolución de todo eso. Es la evolución de todo esto, ¿no? Estos hechos que yo comentaba de las becas a los niños, los libros escolares, va a ser esa vertiente... los programas sociales. ¿No? Esa vertiente del humanismo mexicano. Claro. O sea, lo que importa en el fondo es la gente, ¿no? La política tiene razón de ser por la gente, por transformarle positivamente la vida a la gente. Lo que Morena hace es cambiar esta pirámide social a donde lo importante es lo de abajo. Sí. O sea, cuando el priismo y el panismo siempre ponderaron de arriba hacia abajo. Es que la razón social de la izquierda es la gente. Claro. En eso Andrés Manuel no concede, es un hombre muy duro en esa parte. O sea, él está pensando todo el tiempo en cómo lo que se vaya a hacer, lo que se vaya a lograr, tiene como propósito impactar en la gente, en la calidad de vida de la gente, ¿no? No en cómo se acomodan los grupos y eso ni se enreda con eso, ¿no? Entonces él nos va muy bien en el 2003, ganamos la Ciudad de México y se perfila ya como el candidato de la izquierda a la presidencia de la República en el 2006. Y la derecha, encabezada por Vicente Fox, que era el presidente de la República, pues toman una decisión de evitar a toda costa que participe en el 2006. Y lo tratan de descarrilar, ¿no? Tratando de aprovechar los errores o construyendo los errores. Eso es un tema que ahí tendríamos que revisarlo bien a fondo. ¿Qué tanto es circunstancial y qué tanto va creado? ¿A qué me refiero? El 2 de marzo del 2003 sale en los noticieros de la noche de López Dóriga en aquel tiempo, ya no estaba Jacobo Saludos, que ya era el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, jugando en Las Vegas. Sí, son en Las Vegas. ¿No? Apostando, y sale el escándalo de que es dinero público que está apostando con un personaje oscuro que sabíamos, lo habíamos visto, era muy cercano al PRD, que era Carlos Ahumada. Carlos Ahumada, ¿no? que era el que lo invita a Las Vegas, en fin. Sale Andrés Manuel esa noche a decir que ya habló con él, que no hay ningún problema, que al otro día se va a presentar a aclararlo, que no hay ningún problema, ¿no? Que a las 10 de la mañana se aclara eso. Al otro día no pasa, no llega este secretario de Finanzas y hay un impas.
en Andrés Manuel y en el equipo de gobierno de la ciudad en ese momento, porque pues, no hay quien dé la cara sobre qué fue lo que pasó ahí en Las Vegas. En la noche sale un segundo video, el de René Bejarano recibiendo dinero, el de las ligas, ¿no? Y entonces pues, ya se ve que no es una cosa circunstancial, que ahí ya hay algo más, Orquestaron una algo más campaña orquestado, ¿no? Bueno, entonces, pero eso va, sobre todo esa imagen de Bejarano, va al corazón del proyecto de nosotros, que era la honestidad. O sea, nosotros sabíamos que el lema por el bien de todos, primero los pobres, nos había dado votos, pero también la honestidad nos había dado votos, y la valentía de Andrés. Entonces, ese obús de ver la imagen de recibir dinero va directo al tema de la honestidad, ¿no? Y nos pega muchísimo. Andrés sale desde ese mismo momento a decir, hay un complot, ¿no? A ver, esto no es circunstancial, aquí hay intereses que tienen el objetivo de sacarme de la contienda, de afectarnos, ¿no? Y está todo dirigido. No teníamos pruebas en ese momento, ¿no? Estoy hablándote del 3 de marzo y consume todo marzo, todo abril. Andrés toma una decisión importante en esa semana, que le pide a su gabinete que si alguien más estuvo con ese señor recibiendo dinero, pues que lo diga. No nos vamos a llevar otra sorpresita, ¿no? En otro noticiero, sino pues de una vez. Y hubo otros que dijeron, sí, yo también estuve ahí. Ahí ya se vincula a Rosario Robles, como ella era era parte directo con Carlos Ahumada. Con Carlos Ahumada, sí. Y pagamos un costo social fuerte ahí, y sobre todo de autoridad política, sí lo pagamos. Todo marzo, todo abril, ¿no? Era muy difícil para nosotros, ¿cómo explicas a la gente esas imágenes? ¿No? Sí. Era muy complicado. Y el 28 de mayo de ese año ocurre un hecho que cambia toda la circunstancia, que es la decisión de la PGR de solicitar el desafuero de Andrés Manuel por otro tema, ¿no? Entonces, el desafuero ya era la señal clarita de que querían echarlo fuera. Entonces, viene eso, el 28 de mayo, y yo también, todo el comité ejecutivo de aquel momento, que nosotros teníamos, entre otros miembros de ese comité ejecutivo estaba nuestra compañera Ariadna Montiel, que era mi secretaria de Finanzas del comité, ahora es la secretaria del Bienestar. ¿Iba a ser? Iba a ser. Entonces, y ella era mi secretaria de Finanzas de ese comité, 2003, o sea, traemos historia, ¿no? Y nos reunimos con Andrés y dijimos, a ver, pues vamos a convocar un movimiento en defensa de los derechos políticos de Andrés, ¿no? En legítima defensa le llamamos. Y iniciamos una serie de movilizaciones distintas a las que tradicionalmente hacía la izquierda, ¿no? Para levantar el ánimo, levantar el estado de ánimo de nuestra militancia. Todo movimiento se basa en la moral de los militantes, en la fuerza de las causas. Si las causas tienen fuerza, la gente va a responder. Claro. Si las causas tienen legitimidad, la gente va a responder. Pero esa legitimidad te la da también la coyuntura. Una demanda, ¿no? Que puede ser muy legítima, pero si la coyuntura no coincide con el estado de ánimo de la sociedad, ahí queda, ¿no? Tú ves muchas luchas por defensa del agua, pues es un puñado a veces, y a veces esa misma causa genera un gran movimiento en otra región, depende del contexto. Entonces, nosotros convocamos a una defensa de los derechos políticos de Andrés Manuel, nos ayudó Teres Truc con esa frase de legítima defensa, y iniciamos con una marcha de 100 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos convocamos a todo el partido durante 100 horas ininterrumpidas a movilizarnos en defensa de los derechos de Andrés. Lo platicamos con Andrés, dijo, sale Agustín, hay confianza, a ver cómo sale. Y fue creciendo. Lo primero era poner al partido de pie, eso fue el asunto. Sale y cuando tú tienes una convocatoria, al final iniciamos esa movilización como con 2,000 personas, y el domingo que terminaba fueron 50, 60,000 personas en el Zócalo, dando vueltas. Ese cierre del domingo nos permitió convocar a una segunda acción
que fue una cadena humana que la habíamos planteado desde el metro Indios Verdes hasta San Ángel, sobre Insurgentes, todo Insurgentes, 30 kilómetros, ¿no? Entonces lanzamos la iniciativa. No me acordaba de eso, pero sí. Sí, ¿no? Lanzamos la iniciativa y entonces hubo eco de muchos compañeros y terminó siendo una cadena humana desde el monumento a Morelos en Ecatepec, participaron los compañeros del Estado de México, o sea, la avenida Indios Verdes se prolonga por la autopista a Pachuca, luego entras a Ecatepec, ¿no? Hasta el monumento al generalísimo Morelos, que es donde lo asesinaron, ahí en Ecatepec. Y entonces estamos hablando de 50 kilómetros hasta la salida a Cuernavaca, hasta el Caminero. Y esa cadena humana pues, nos permitió estimar que había participado entre 300 y 400 mil personas. Entonces, uno esto ya pegó, hay entusiasmo, la gente ya sabe que es un complot para echar fuera a Andrés Manuel y está respondiendo. Y entonces hicimos la primera convocatoria, esa ya fue propuesta de Andrés, de una movilización que yo me acuerdo, le comenté un día, le digo, fíjate que después de la cadena humana queremos hacer una marcha, ¿ya?, desde el Auditorio Nacional al Zócalo, ¿no? Y me respondió y me dijo, está bien, pero no es una marcha, hay que hacer una concentración, hay que llenar todo Paseo de la Reforma y que la gente no se pueda mover, que se quede en su lugar hasta el Zócalo, ¿no? Entonces, pues, está bien, o sea, nosotros le entramos eso, pero pues ya es una convocatoria muy fuerte, ¿no? Se hizo, ya el liderazgo de Andrés era muy importante, y bueno, se nos va todo el 2004 en esto, en la defensa de los derechos políticos de Andrés, y en abril del 2005, Fox se echa para atrás, 8 meses después, fue un evento muy largo. Al juicio de procedencia. Sí, claro. Se aprobó su desafuero. Se aprobó su desafuero, fue un jueves del mes de febrero, me recuerdo, que se citó a un evento en el Zócalo a las 8 de la mañana porque estaba citado Andrés a las 10 allá en San Lázaro, y entonces hicimos un evento un jueves a las 8 de la mañana, que fue la despedida de Andrés, cuando suelta en el Zócalo aquella frase de los quiero desaforadamente. Y nos partió el corazón. Yo me sigo emocionando cada vez que recuerdo ese día, porque se despidió de nosotros y salió, pues bajó del templete y se fue caminando por en medio y era un lloradero por todos lados hasta terminar la plaza, se sube a su vehículo y sale, ¿no? Rumbo a San Lázaro, ¿no? Y mes y medio después nos quedamos sin jefe de gobierno. Sí. O sea, sí, se desaforó, te quedas sin jefe de gobierno, el secretario de gobierno creo que era Encinas, Alejandro, a esa altura. No, era José Agustín. Era José Agustín Ortiz Pinchetti. Ya fue Alejandro Encinas, sí, pero fue José Agustín, el secretario de gobierno, y luego nos quedamos sin jefe de gobierno, y luego unas semanas después retira la PGR la denuncia. Es que habían amplificado el gran líder que era Andrés Manuel. Pero de ahí nació Andrés. Sí, bueno, crece desmesuradamente, desaforadamente. Sí. Tú que convivías con él sí estaba listo para ir a la cárcel. Él tomó esa decisión. O sea, él dijo, a ver, yo no cometí ningún delito, ¿no? Y era por abrir un camino en un hospital. Eran 100 metros que había abierto un camino a un hospital en Coajimalpa, ¿no? En aquel tiempo, el PAN, que era nuestro adversario en la Ciudad de México, incluso pagaron un amparo. Ellos eran dos panistas. Una 10, ahora está ya en Morena, Gabriela Cuevas. Era diputada local en aquel tiempo, del PAN, muy aguerrida. Y está muy activa en Morena. Y ahora anda acá, ¿no? Pero en ese tiempo ella quiso exhibir a Andrés Manuel, diciendo, a ver, ya pagamos un amparo, no te preocupes, no vas a ir a la cárcel, tienes un amparo. Entonces Andrés Manuel dijo, a ver, yo me defiendo solo, y si yo tengo que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel, ¿no? No tengo mayor empacho, porque las ideas y las causas no se defienden con amparos, se defienden con razones, dice Andrés. Y si yo tengo que ir a defender mis razones a la cárcel, voy a ir a la cárcel, ¿no? Eso nos lo dijo, y pues sí, ¿no?
Él dio la batalla política en el desafuero. Yo creo que el discurso más importante en la historia política del país y de Andrés, en lo personal, es el que dio en la Cámara de Diputados aquella mañana. O sea, es un discurso excepcional, es una pieza de oratoria excepcional. En un esquema que venía del Liceo Cárdenas en la izquierda. Nosotros no éramos muy dados a escribir los discursos. La izquierda siempre improvisa, tiene mucha, o sea, eran cuadros con mucha formación política también, ¿no? Con mucha formación social, mucha formación teórica, entonces... Sensibles, ¿no? Sí, entonces comúnmente improvisaban todos los cuadros de izquierda, eran buenos oradores muchos, ¿no? Pero con el Liceo Cárdenas, ese puntito cambió mucho porque el Liceo siempre leía, preparaba sus discursos y nunca improvisaba el Liceo Cárdenas. Y con Andrés igual, o sea, los eventos importantes en el Zócalo siempre ha leído Andrés. Y ese discurso en la Cámara de Diputados también es un discurso excepcional, que vale la pena siempre regresar a él, recuperarlo, porque ahí hay una visión de país y hay una diferenciación con las maneras de hacer de la derecha y el valor de la justicia desde la izquierda. Es una joya de justicia, de la narrativa de la justicia desde la izquierda, el discurso de Andrés ahí. Agustín Guerrero Castillo, después de este paseo por la historia y a reserva de lo que te quiera preguntar, Natalia, yo, para ir redondeando, porque tenemos que repetir este ejercicio contigo, por la enciclopedia que eres, porque fuiste protagonista y estuviste en primera fila de cosas tan maravillosas e importantes como esta, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte. Hoy esta izquierda es muy distinta. Hoy esta izquierda es mayoría calificada compuesta en el Congreso de la Unión, en el Congreso de Puebla. Hoy son una aplanadora y hay quienes dicen que Morena y sus aliados son el PRI de los años 70. A ver, ¿qué responsabilidad tan grande tiene Morena hoy? Mira, yo ubico que la responsabilidad mayor es dar pie a un nuevo régimen político. El régimen político se tiene que expresar en la Constitución, si no queda solamente como un buen propósito, Al aire, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que Andrés Manuel empezó a hacer en el año 2000, con el tiempo y con las mayorías legislativas que se fueron construyendo, ya están en la Constitución muchas de estas cosas. Otras no. Otras, la visión que se tiene del proyecto de nación sigue siendo parte de los libros de la 4T, pero no están en la Constitución. Para poder estar ahí, nos propusimos el plan C, el ganar las 2/3 partes a las que hace referencia, ahora en la Cámara de Diputados. Porque en el 18, si bien se gana la presidencia y se tiene mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no te alcanza para llevar adelante tu proyecto de nación. ¿Qué es eso? El régimen político que hoy tenemos viene de los acuerdos del PRIAN-PRD del 2014. Se llama gobiernos de coalición. Y la reforma electoral del 14. Toda la reforma electoral del 14 es una reforma política y es una reforma electoral, ¿no? Es cómo se integran las instituciones y cómo generan, en la lógica de ellos, la gobernabilidad y el cogobierno. Ellos llegaron a la conclusión en el 2014 que la normalidad democrática en México era que ya no había mayorías absolutas, que todos los partidos eran minorías, ¿no? Y que la suma de dos minorías permitía tener mayoría. El 50% más uno, que es el piso de la gobernabilidad. O sea, con eso tú apruebas presupuestos, apruebas reformas a leyes secundarias. Por coaliciones. Así es, ¿no? Entonces, desde 1995, que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, hasta el año 2015, nunca más hubo un partido que sacara el 50% más uno, ni que se acercara tantito, ¿no? Al contrario, los presidentes empezaron a ganar con 40%, 35%, 33%, se fueron haciendo más pequeños. Entonces, eso obligaba a coaligarse, a cogobernar por la vía de los hechos. Inició Zedillo cuando le dio la Procuraduría General de la República sí, a un panista, no me acuerdo, a Fernando Lozano Gracia, que era un cuadro ahí de Diego Fernández Ceballos, la derecha. Entonces, le da la Procuraduría, que no era un cargo menor, o sea, no, sí, enorme, y empiezan a cogobernar. Y así se van. O sea, viene Fox en el 2000 y su secretario de Hacienda era no recuerdo quién Paco era. Gil.
Paco Gil Díaz, sí. Priista. Todo, totalmente. Priista, o sea, totalmente. gobiernan. Luego viene Felipe Calderón, ¿y quién es el secretario de Hacienda de Felipe Calderón? A ver, Cártens, otro es cierto, priista, que luego ¿no? fue el presidente, Otro priista. gobernador de Banco. Así es. Entonces, ya cogobiernan, empiezan a gobernar, y eso que van haciendo en la vía de los hechos lo elevan a rango constitucional en el 2014 con un nuevo régimen político que está ahí, ¿no? Y entonces, ese régimen político tiene el supuesto de dos partidos medianos, entre medianos y grandes, que juntos tienen más del 50% más uno, más una tercera fuerza que fue el PRD, para legitimar estos acuerdos. Esa suma hace 70%, 75%, y con eso tienes gobernabilidad y reformas constitucionales y estabilidad política, este es el esquema de ellos, ¿no? Y entonces deciden tirar lastre. Eso vale la pena un día platicarlo bien, toda esa reforma. Bueno, eso está actualmente en la Constitución. Eso está en la Constitución. La van a mover. La tenemos que mover. No la pudimos mover cuando hablamos de que se requiere un nuevo sistema de partidos, ¿no? Con una utilidad social a lo que es la 4T, ¿no? El sistema de partidos que nosotros tenemos, ahorita todavía dibujado en la Constitución, es del pasado. Y ahí hay partidos que ya no tienen una función social. Me refiero al PRI, por ejemplo. Desde mi punto de vista, el PRI fue el sujeto social de la tercera transformación. Fue el partido que tenía como encargo cristalizar la Constitución del 17, las causas que están en la Constitución del 17, los derechos del 17. ¿Quién va a llevar adelante y a concretar ese programa? El PRI. El PRI es el sujeto social de la tercera transformación. Cuando el PRI se traiciona, cuando llegan los neoliberales en los años 80 con Salinas de Gortari y le dan la espalda a su agenda social, ¿no? El PRI deja de tener función en ese modelo, ¿no? En el modelo que viene del 17. Gana ahora Morena en el 18, iniciamos una nueva etapa para el país, o queremos iniciar una nueva etapa del país, que es la cuarta transformación, y en esa cuarta transformación, un partido como el PRI no tiene ninguna utilidad social, no le sirve a nadie, no le sirve ni a la oposición. El colmo de ese hecho es que Alito Moreno, que ahora realiza una Asamblea Nacional, declara al PRI un partido de centro izquierda progresista. Dices, oye, pero ¿cuál es el vacío ideológico que quieres llenar? No lo hay, ¿no? Ese es el que llena Morena. Es ahí por eso donde yo te pregunto, ¿realmente existen partidos de oposición el día de hoy en nuestro país? No, o sea, en el caso del PRI no tiene una utilidad social, No. Tiene que irse. La gente lo va a desechar porque la representación social que quiere cubrir ya está cubierta. Entonces no cabe. En el caso de la otra derecha, del PAN, el PAN le queda chico a el universo de mexicanos que votaron distinto a Morena, que no es un número menor, son 16 millones de votos, ¿no? Que votan distinto a la propuesta de Morena. Nada más que esos 16 millones no se encarnan en el PAN. El PAN es un partido de familias, cerrado, pequeño, ¿no? Que además, a la hora de participar electoralmente, no le abre las puertas a estos movimientos de ciudadanos que pues tienen una visión legítima también de por dónde caminar, por dónde conducir al país, ¿no? Y que fueron traicionados por el PAN, porque el PAN les dijo, aquí ustedes van a tener espacios, candidaturas, ¿no? Y cuando tú ves que el número 1 de la lista es Marco Cortés, se acabó la película, ¿no? Claro. Los excluyeron, entonces nada más los usaron. En un sistema democrático sí necesitamos una derecha bien organizada, que tenga un cauce constitucional e institucional de ese universo de mexicanos, que no les pase a ellos lo que le pasó a la izquierda en los años del autoritarismo del PRI. En los años del autoritarismo del PRI había millones de mexicanos que no pensaban como el PRI y que no encontraron un cauce y que se fueron a la guerrilla, y que eso generó, bueno, lo que ya sabemos. Yo creo que la derecha mexicana necesita un partido digno de ese pensamiento, ¿no? Que le dé cauce para que no sea a través de otras vías como quieran reclamar su espacio social, su espacio político, sino a través del sistema de partidos. Y yo creo que el PAN ya tocó fondo también, o sea, ese diseño que hoy tienen del PAN, el PAN se requiere reorganizar. Bueno, primero requiere repensarse, pensar qué son ahora, porque el PAN son dos partidos, igual que el PRI,
son dos partidos. Este PAN de ahora es un partido que nace en el 88, igual que el PRI de ahora que nace en el 88. El PAN antes del 88 era un PAN doctrinario, ¿no? Con cuadros muy sólidos, con ideología, con incidencia en sectores sociales, con organizaciones de masas. El PAN antiguo tenía organizaciones bien articuladas. En el 88 el PAN es asaltado por lo que le llamamos los bárbaros del norte, ¿no? Con Luis H. Álvarez, que era el presidente de ese partido en aquel tiempo, y ahí es cuando nos llegan los de Chihuahua, los de Sonora, los de Baja California, todavía se llamaba Baja California Norte, y asaltan al PAN. Y es una generación de empresarios, gerentes, de ahí viene Vicente Fox, viene Medina Plasencia, Pancho Barrios, ¿no? Y entonces esa generación de panistas toma el control del PAN y le quita ideología y se vuelve una dirección de gerencia de la derecha, ¿no? Su prototipo máximo es Vicente Fox, así es que para imaginarse cómo son, ¿no? En ese esquema. Entonces, ese PAN no le sirve hoy en día a la misma derecha. Yo creo que se tiene que repensar, pero en mucho tiene que ver también con el diseño del régimen político que tiene que llevar adelante Morena. Morena tiene esa primera responsabilidad de modificar el régimen político, ¿no? Y sobre ese régimen político también generar un proyecto social que tiene como punto de llegada el abatimiento de la desigualdad social. La razón de ser de Morena, y por eso decía yo de Andrés Manuel, desde allá que yo lo conozco, es la gente está en el centro de todo proyecto político, económico y social. Si con el paso de los años logramos lo que ya hizo Andrés Manuel en estos primeros 5 años, disminuir los niveles de pobreza, primero detenerlos, porque aquí estábamos acostumbrados que año con año lo único que crecía era la pobreza, cada vez había más pobres y más pobres y más pobres, y además en niveles más extremos. Entonces, detener esa curva de caída del ingreso, reducir en 5 millones y empezar a elevar la calidad de vida de la población, ¿no? De manera permanente, consistente, es el propósito central de la izquierda y el propósito central de Morena. Y eso implica políticas públicas que van desde el primer nivel de gobierno, que son los municipios, ¿no? Yo sostengo que hasta ahorita la 4T llegó a nivel del gobierno federal, apenas lo estamos aterrizando a nivel de los gobiernos estatales, o sea, no es lo mismo. Y luego necesitamos... Sí, porque esto es un proceso. Y necesitamos que la 4T tome piso en los municipios. ¿Me recordaste aquella frase de gobernar todo por siempre y para siempre? No. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad en una coyuntura ahora. Hay una correlación de fuerzas favorable para nosotros, producto de muchos años, de muchas luchas, ¿no? Pero nada es para siempre. Si nuestra generación, los compañeros dirigentes de ahora, nuestros representantes en las cámaras, en los gobiernos, en fin, no están a la altura de la circunstancia, esta experiencia puede terminar mal, como ha pasado en otros países, ¿no? Entonces yo tengo confianza en que sí, en que hay claridad, y hay un compromiso social, y hay un compromiso ético. Y lo vimos, Agustín, en estas elecciones, donde mucha gente pensó que la caída de Morena iba a ser abismal, y al contrario. Al contrario. Es que hay un elemento que es central, que yo insisto mucho en los cursos que damos con los compañeros aquí en Puebla y en otros lugares donde me invitan. La ética. La política es ética, ¿no? Quien quiera participar en la política desde la izquierda, ¿no? Tiene que pensar en el pueblo, en la gente, en fin. Cuando empiezas tú a pensar en ti, estando ahí, la cosa ya no camina. O sea, quien tenga una voluntad de participar en la vida pública, ¿no? Su interés personal va después, claro. Va primero el del pueblo. Si tú tienes, y es legítimo también, un interés personal por delante, se vale. Nomás que para eso está la iniciativa privada. Es otro campo, es otro terreno, claro. Son otras reglas y se vale que alguien diga, no, pues yo me quiero desarrollar por acá y está bien, ¿no? Pero quien ande en estas cosas, ¿no? Tienes que tener una ética y un compromiso social muy, muy claro y muy firme. Entonces, yo veo que la inmensa mayoría, ¿no? De nuestros compañeros, nuestras compañeras van en esa directriz. La doctora Claudia Sheinbaum en esa parte
es una gota de agua, otra gota de agua con Andrés Manuel López Obrador. Son dos gotas del mismo vaso. O sea, ahí sí, Claudia y Andrés Manuel son dos gotas del mismo vaso. Agustín Guerrero Castillo, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, te agradecemos mucho, Natalia, y que no sea esta solamente la única que tengamos. Te emplazamos con pendiente en el calendario y en el reloj para ponerle fecha y para ponerle hora, pero emplazado estás. Faltará nada más ese detalle de la fecha y de la hora para seguir platicando contigo. Claro que sí, Álvaro, Natalia, un placer compartir estos minutos con ustedes y desearles lo mejor en este proyecto que están iniciando. Hacen falta espacios objetivos, profesionales y que tienen la dignidad con la verdad, compromiso con la verdad. Entonces yo les deseo lo mejor en esta etapa que comienzan. Les va a ir muy bien porque son gente de bien. Muchas Gracias, gracias. Agustín. Muchas gracias al auditorio. Somos Magma Media y aquí nos vamos a seguir viendo.